Vasculitis. En algún momento hemos hablado de glomerulonefritis, ¿verdad? ¿O han visto glomerulonefritis? Postestreptocócica, glomerulonefritis por lupus, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Están oyendo? Sí, doctor. ¿Cuál es tu nombre? Iván. Ya, Iván, la vez que hable tú vas a responder, ¿ya? Porque me parece medio tonto estar hablando y que nadie me responda, ¿ya? Listo, doc. Entonces, eh, la vez que hablamos de glomerulonefritis, en realidad es una vasculitis. Y las glomerulonefritis pueden ser diferentes formas de vasculitis. Y las vasculitis, como vamos a ver, tienen diferentes mecanismos de daño, como por ejemplo por complejos inmunes, hipersensibilidad tipo 3, por tipo ANCA, que es hipersensibilidad tipo 2, etcétera, etcétera. Por eso ha sido re importante el haber hecho el repaso de lo que es inmunología. Entonces, vamos a hablar ahora de vasculitis. En realidad, cualquier enfermedad del colágeno puede producir vasculitis. Y como vamos a ver, muchas, eh, hay muchas causas para vasculitis. Como les dije el otro día, cuando uno habla de secundario A, uno dice drogas, infecciones, enfermedad del colágeno, neoplasias, enfermedades sistémicas, enfermedades inflamatorias intestinales. Si uno dice para cualquier cosa, eh, nunca va a equivocarse. Igual para las vasculitis, como vamos a ir viendo. ¿Ya? Entonces, lo primero, vamos a definir qué es la vasculitis. La vasculitis es un grupo de enfermedades que se caracterizan por presentar inflamación de la pared de los vasos sanguíneos, determinando así el deterioro u obstrucción al flujo de sangre y daño de la integridad de la pared vascular. Entonces, fíjense, todo esto es un vaso. Doctor, perdón, creo que no están cambiando las diapos. Perdón, doctor. Ahí ha cambiado. Sigue al inicio en vasculitis, doctor. Ahora, Ahora sí, doctor, muchas gracias. eso, Iván, me vas a ir hablando entonces, ¿ya? Entonces, les decía que la vasculitis es un grupo de enfermedades que se caracterizan. Déjenme poner el puntero. Que se caracterizan por presentar inflamación de la pared de los vasos sanguíneos, determinando así el deterioro o obstrucción al flujo de sangre, ¿sí? Y dañando la integridad de la pared vascular. Fíjense, este es un vaso sanguíneo. Acá hay una infiltración celular. Miren, está lleno de un proceso inflamatorio. Está deteriorando el vaso sanguíneo y está obstruyendo la luz del vaso sanguíneo. Y este es un nervio. Por lo tanto, va a producir un daño de este nervio. Entonces,
Esta es una vasculitis, donde hay una inflamación de la pared del vaso sanguíneo. Las vasculitis, según su patogenia, se van a producir por noxa directa, por inflamación directa y por inflamación indirecta. Miren cómo se produce la noxa directa. ¿Ya? Es cuando se produce un daño directo del vaso. Está descrito con agentes infecciosos, por ejemplo, en la endocarditis bacteriana, la vasculitis. Espérenme, muchachos, aquí está. Algo ha pasado, hasta sonido le ha salido a mi presentación. Perdón, muchachos. Entonces les decía, las vasculitis se presentan por noxa directa y está descrito en relación a agentes infecciosos, como por ejemplo en la endocarditis. Se produce una infección de las válvulas cardíacas. Hay un proceso infeccioso en la válvula misma del corazón y empiezan a soltarse émbolos infecciosos. Y esos émbolos infecciosos van a producir obstrucción del vaso sanguíneo y al obstruir con un agente infeccioso van a empezar a desarrollar un proceso infeccioso. Entonces, o inflamatorio, y ese proceso inflamatorio va a producir una vasculitis. Otro ejemplo es la embolia de colesterol. El vaso sanguíneo, por ejemplo, la aorta empieza a soltar pequeñas cantidades de placas de ateroma y empiezan a viajar por todo el torrente sanguíneo. ¿Y dónde van a ir a depositarse? Por ejemplo, en el riñón o, por ejemplo, en la circulación terminal de los miembros inferiores o de las manos. Y eso va a determinar obstrucción del vaso sanguíneo y al producir obstrucción por estos émbolos de colesterol también va a determinar una inflamación por noxa directa. Ejemplo, inyección de ciertos materiales tóxicos, por ejemplo, cocaína. Ejemplo de esto, por ejemplo, el mixoma auricular. Entonces, dentro de la patogenia está la noxa directa. Otra es la inflamación directa. La inflamación dirigida contra algún componente vascular, por ejemplo, los anticuerpos antimembrana basal o anticélula endotelial, como por ejemplo en el Gut-Pasteur. O sea, hay algo dirigido contra el propio vaso sanguíneo, contra algún componente del mismo vaso sanguíneo. Y la inflamación directa, acá no hay un daño contra algo del mismo vaso sanguíneo. El daño es dirigido, por ejemplo, contra otro tejido. Por ejemplo, cuando lo que sucede en el lupus, hay DNA que se está soltando de la piel, del queratinocito. Nosotros producimos anticuerpos anti-DNA, ese complejo inmune DNA, anti-DNA, empieza a viajar por todo el torrente sanguíneo. ¿Y dónde se va a depositar? En el riñón y va a producir una glomerulonefritis o una nefropatía lúpica. Entonces hay una inflamación indirecta. ¿Por qué? Porque no hay un componente contra el mismo vaso sanguíneo. No es el vaso sanguíneo el blanco principal. Llega ahí el complejo inmune y al depositarse el complejo inmune, nuestro organismo, al tratar de
destruir o eliminar el complejo inmune produce la inflamación. ¿Queda claro? Sí, doctor. Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué es la vasculitis? Es un grupo de enfermedades que se caracterizan por presentar inflamación de la pared de los vasos sanguíneos, determinando así deterioro o obstrucción al flujo de sangre y dañando la integridad de la pared vascular. Entonces acá tenemos un vaso sanguíneo. Están viendo la flecha, ¿verdad, Iván? No, no sé, doctor. Sí, sí. Ya. Entonces, fíjense, acá está la flechita, este es el vaso sanguíneo, se está produciendo una inflamación en toda esta pared del vaso sanguíneo y está determinando la obstrucción de este vaso sanguíneo y se va a producir la noxa de todo este tejido que está alrededor. En este caso, se va a producir una mononeuritis múltiple. Todo alrededor muere. Ahora, la patogenia, se va a producir un daño directo o noxa directa, una inflamación directa, una inflamación directa, una inflamación indirecta. Una noxa directa es, por ejemplo, les decía, cuando en la endocarditis hay pequeños émbolos sépticos que se depositan y alrededor del émbolo séptico empieza a haber proceso inflamatorio. Inflamación indirecta o inflamación directa es, por ejemplo, cuando hay anticuerpos contra la membrana basal, como en el Good Pasture, o contra la célula endotelial. E inflamación indirecta cuando hay, por ejemplo, se han producido, por ejemplo, anticuerpos contra el DNA de otras estructuras y ese complejo inmune ha ido viajando a través de la circulación y va a ir a depositarse, por ejemplo, en el glomérulo. ¿Les quedó claro? Sí, doctor. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos inmunológicos de daño en las vasculitis? Les había dicho de que los mecanismos de autoinmunidad eran mecanismos de hipersensibilidad. ¿Cuántos tipos de hipersensibilidad conocemos? Hipersensibilidad tipo 1, hipersensibilidad tipo 2, hipersensibilidad tipo 3 e hipersensibilidad tipo 4, ¿verdad? Sí, doctor. En la hipersensibilidad tipo 1, muchachos, fíjense, está asociado a enfermedades atópicas. Hay un antígeno que se llama alergeno y un anticuerpo que va a ser IgE. Y ejemplo de esto es la enfermedad de Shure-Strauss, donde hay gran cantidad de eosinofilia y gran degradación de mastocitos. Ejemplo de eso es la vasculitis urticarial también. El Shure-Strauss va a tener en la primera etapa una hipersensibilidad tipo 1 y en forma tardía va a tener una hipersensibilidad mediada por células tipo 4B. ¿Se dan cuenta cómo Sí, sirve la clase anterior? Ahora bien, el segundo mecanismo es la hipersensibilidad tipo 2. ¿Cuál es la hipersensibilidad tipo 2? Esta es la involucrada por la producción de anticuerpos contra la superficie de la célula. Acá están los ANCAS, los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. Acá en la superficie del leucocito, ¿sí? En la superficie del leucocito se van a producir anticuerpos que van a ir a producir el proceso inflamatorio. Me voy a adelantar bastante para que puedan ver
cómo se produce la hipersensibilidad tipo 2. Fíjense, esta es una hipersensibilidad tipo 2, este es un leucocito polimorfo nuclear, ¿verdad? Lo reconocen. Acá hay un antígeno que va a ser expresado en la superficie de la célula y se van a producir anticuerpos aquí está el citoplasma, anticitoplasma de membrana. ¿Sí? Como este anticuerpo está en la superficie de la célula, va a ser una hipersensibilidad tipo 2. ¿Les queda claro? Entonces, el mecanismo de daño inmunológico es una hipersensibilidad tipo 2, como por ejemplo los ANCA. Ejemplo de eso es la poliangeitis microscópica, la angeitis granulomatosa, la poliangeitis granulomatosa, que antes se llamaba vasculitis de Wegener, que ya no se llama Wegener porque Wegener era nazi y hacía experimentos en judíos y por lo tanto le han quitado el nombre de Wegener. ¿Entendido? El tercer mecanismo de daño es la hipersensibilidad tipo 3. ¿Se acuerdan la hipersensibilidad tipo 3? Es por complejos inmunes. Ejemplo de eso es la poliarteritis nodosa. La gran causa de poliarteritis nodosa, es la hepatitis B, hepatitis C, donde existe un virus que daña el hepatocito, el virus muere, salen fragmentos virales a la circulación y nosotros producimos anticuerpos contra esos virus. Gran cantidad de anticuerpos se producen complejos inmunes. Esos complejos inmunes, virus hepatitis C, más el anticuerpo, van viajando, se depositan en la circulación terminal y que van a producir una glomerulonefritis en pacientes con hepatitis B, con hepatitis C. Otro ejemplo es la púrpura de Schoellen-Henoch. ¿Qué inmunoglobulina va a estar de por medio? La inmunoglobulina A. ¿Y por qué hay gran compromiso de intestino en el Schoellen-Henoch? Porque hay hemorragia digestiva, porque es IgA y en el intestino hay gran cantidad de IgA. Otras tienen, por ejemplo, hipersensibilidad mediada por células. Ejemplo, la arteritis de la temporal. ¿Les quedó claro los mecanismos inmunes de daño? Sí, doctor. ¿A todos les ha quedado claro algo que quieran repasar? ¿Nada? Doctor, mencionaba la de Shaw-Strauss. Al principio es una hipersensibilidad tipo 1 y luego al final una tipo 4, dijo. Exactamente. Igual que el asma. El asma empieza con hipersensibilidad tipo 1, un alergeno, inmunoglobulina E, y uno hace la alergia, ¿sí? La rinitis alérgica, el asma, una vasculitis urticarial, el Shure-Strauss, pero cuando eso se vuelve crónico, cuando el asma es crónico, empieza a haber una hipersensibilidad de tipo celular, donde ya lo que les he explicado la anterior clase se vuelve hipersensibilidad celular, donde hay donde hay TH2 con reacción inmune de tipo eosinofílico. ¿Se acuerdan? La clase anterior estuvieron, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, en resumen, la hipersensibilidad hay por IgE, ahí están las alergias, está
el Schur-Strauss, por anticuerpos. Estos son anticuerpos unidos a la célula, ahí están los ANCAs, por complejos inmunes, ahí está la poliarteritis nodosa, el Schwellengenoch, hay un montón de vasculitis, y la de tipo celular, por linfocitos T, la celular, el Takayasu, la arteritis de la temporal. Entendido. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones de las vasculitis? Clínicamente vamos a tener dos tipos de manifestaciones, sistémicas e isquémicas. ¿Cuáles son las manifestaciones sistémicas? Son las que dependen de la inflamación. Fiebre, compromiso del estado general, baja de peso, malestar general. ¿Entendido? Eso es por la producción de citoquinas proinflamatorias. A veces las manifestaciones sistémicas son las únicas que hay y las únicas que uno ve. Y el otro tipo de manifestaciones son las manifestaciones isquémicas, que eso depende del órgano afectado. Y si se obstruyen los vasos de las manos, van a dar vasculitis como tipo alergia, con lesiones palpables, o necrosis de los dedos, o, por ejemplo, si hay vasculitis en el cerebro, van a tener un accidente vascular encefálico. Si van a tener vasculitis en el hígado, van a tener un tipo de hepatitis. Si van a tener vasculitis en el riñón, van a tener hematuria, proteinuria, cilindruria, van a tener una glomerulonefritis, ¿verdad? O van a tener un síndrome nefrótico si va a haber daño a nivel de la membrana basal. Si van a tener una vasculitis, no sé, a nivel de la retina, van a tener ceguera o van a tener una uveitis. Si van a tener vasculitis a nivel de pulmón, van a tener nódulos pulmonares o una hemorragia pulmonar. ¿Entendido? A veces solo hay manifestaciones sistémicas. Y la vasculitis parece ser una neoplasia. A veces solo encontramos manifestaciones isquémicas, especialmente en las vasculitis por medicamentos, que son las más frecuentes. Por ejemplo, uno toma un medicamento, una amoxicilina, y empieza a hacer, entre comillas, una alergia, pero cuando la alergia se palpa, eso ya es una vasculitis. Entonces, quedan claras las manifestaciones clínicas de una vasculitis. Sí, Fíjense, acá tenemos manifestaciones de una vasculitis. Estas son lesiones en piel, que pueden ser pequeñas, palpables, a veces son mucho más chiquitas que estas que están viendo, a veces son más grandes, han visto mis alumnos, estas se ulceran y son unas úlceras enormes en los pies, han visto en ese muchacho del hospital Viedma unas úlceras en la cara que son enormes, realmente son para tener miedo. A veces son en las manos, en la espalda, en los pies, en las piernas, en cualquier lugar puede haber vasculitis. ¿Ya? Y acá tenemos una vasculitis. ¿Qué tejido es esto? Ustedes que son capísimos en patología, ¿qué tejido es esto? el glomérulo. Este es un glomérulo, ¿verdad? Esta es una vasculitis en riñón, es una glomerulonefritis. Fíjense, esta es una glomerulonefritis muy grave porque casi todo el glomérulo está comprometido. ¿Ya? ¿Aló? Ya, dile que yo le voy a mandar por WhatsApp. ¿Ya? Ya, listo. ¿No? Entonces, acá tenemos una vasculitis en riñón que se llama glomerulonefritis. Fíjense, estos son nódulos pulmonares, parecen un tumor, pero son nódulos pulmonares por una vasculitis a nivel pulmonar en una
angeitis granulomatosa, lo que llamábamos antes Wegener. Acá tenemos una lesión en cerebro, por ejemplo, una vasculitis cerebral. Entonces, ¿cuándo uno debe sospechar de vasculitis? Lo más importante, la vez que me han oído hablar de lupus, de artritis reumatoide, no es saber y empezar a recitar sobre lupus o saber y dominar vasculitis. Lo más importante es sospechar de vasculitis, sospechar de lupus. ¿Cuándo uno sospecha de vasculitis? Cuando un paciente tiene manifestaciones sistémicas o tiene manifestaciones isquémicas. O sea, cuando un paciente tiene fiebre, compromiso del estado general, baja de peso que no se explica, disminución del apetito y uno no sabe por qué. Hay que empezar a pensar, si uno ha descartado otras cosas, hay que empezar a pensar en vasculitis. Y además, si empieza a tener lesiones isquémicas, por ejemplo, lesiones cutáneas de tipo isquémico o lesiones eritematosas palpables, o si empieza a tener glomerulonefritis con hematuria, proteinuria, si empieza a tener, no sé, hepatitis, inflamación en el hígado, si empieza a perder la vista, o empieza con lesiones cerebrales, si empieza a tener lesión en cualquier órgano, uno tiene que empezar a sospechar de vasculitis. Ante la sospecha de vasculitis, uno se plantea el diagnóstico de una probable vasculitis. Muchachos, este es un cuadro que todavía yo no lo he cambiado y me resisto a cambiar, porque esta es la clasificación antigua de vasculitis del año, de hace unos 4 o 5 años. La clasificación de Chapel Hill del año 94 más o menos, clasificaba a las vasculitis como vasculitis y pseudovasculitis, ¿ya? Actualmente esta clasificación ya no hay, ya no existe, ya no hay la pseudovasculitis, ¿ya? Pero todavía a mí me gusta mantener esta clasificación porque para efectos prácticos, como vamos a ir viendo, es importante sospechar si realmente es una vasculitis o una vasculitis por noxa directa. Las pseudovasculitis son las vasculitis por noxa directa, que ahora clasifican así. Una endocarditis, ¿se acuerdan? Les decía, es por noxa directa, donde hay una embolia de microorganismos o de émbolos sépticos, el mixoma auricular, la embolia de colesterol, la introducción de sustancias tóxicas como la cocaína, ¿verdad? Si se dan cuenta, estas, entre comillas, pseudovasculitis o vasculitis actuales por noxa directa, tienen un tratamiento absolutamente diferente. A estas no las podemos inmunosuprimir. ¿Entendido? Entonces, borren esto de pseudovasculitis y pongan vasculitis por noxa directa. ¿Entendido? Sí, doctor. Entonces, cuando uno tiene manifestaciones sistémicas, más manifestaciones isquémicas, o tiene solo manifestaciones isquémicas, o a veces solo sistémicas, y ha descartado otra cosa, tiene que sospechar de vasculitis. Y uno lo que hace es descartar las vasculitis por noxa directa, y si uno ha descartado las vasculitis por noxa directa, uno ya piensa en vasculitis. Y cuando uno ha visto que es una vasculitis, ¿qué tiene que pensar? ¿Será solo vasculitis o será una vasculitis secundaria a algo más? Y estas son las vasculitis primarias o secundarias. Estas son las vasculitis según la clasificación de Chapel Hill del año 94, que para mí, del punto de vista clínico, es más fácil de clasificar. Les vuelvo a decir. ¿Entendido? Y las vasculitis, porque ahora la clasificación de Chapel Hill del año 2014
14, 15 más o menos, las clasifica diferente, que les voy a dar por si acaso. Entonces, cuando uno ve las vasculitis, dice, ¿será solo vasculitis o será vasculitis secundaria? ¿Y secundarias a qué? Medicamentos. ¿Será por medicamentos? Y generalmente son vasculitis, son las vasculitis leucocitoclásticas, ¿sí? Por pequeños complejos inmunes. Cualquier medicamento produce vasculitis en realidad. Por ejemplo, una aspirina, una amoxicilina, y son vasculitis no son graves. Termina el momento que a uno le sale unas cuantas ronchas y uno al ver que uno toma el medicamento y le sale ronchas, le salen lesiones cutáneas, uno inmediatamente suspende el medicamento, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, doctor. Entonces, esas vasculitis muchas veces pasan casi desapercibidas, pero a veces se vuelven independientes del medicamento o cuando uno no ve nada en la piel, uno sigue tomando el medicamento y hay medicamentos muy inmunogénicos, como por ejemplo el propiltiuracilo, y empieza a seguir tomando su propiltiuracilo porque además está hipertiroideo y además el doctor, no sé, Saavedra, el doctor Soto o el doctor Alice les dice tiene que tomar su propiltiuracilo porque el hipertiroidismo y además uno se siente mejor del hipertiroidismo, sigue tomando y como no le están apareciendo nada especial, empieza a producirse un mecanismo de daño mucho más complejo, ¿sí? Y se produce una vasculitis secundaria a fármacos mucho más compleja que lo que era. Y se produce incluso manifestaciones como un lupus-like, ¿ya? O un pseudo lupus, como vamos a ver, lupus inducido por medicamentos, con vasculitis, ¿entendido? Pero la gran causa de vasculitis es los medicamentos, que sería una vasculitis secundaria a medicamentos. La segunda causa, infecciones. ¿Cuáles son las vasculitis y las infecciones más frecuentes? Son los virus. ¿Por qué? Porque son microorganismos chiquitos que van a producir inmunocomplejos. Por ejemplo, hepatitis B, hepatitis C, VIH, citomegalovirus, cualquier virus pequeño van a producir vasculitis. Si no son los virus, pueden ser algunas bacterias que van a producir vasculitis. Es más, algunas bacterias grandes van a producir vasculitis por noxa directa, como por ejemplo las que producen endocarditis. Otro virus, otra bacteria que produce vasculitis por mecanismo inmunogénico, por ejemplo, es la legionela, el micoplasma, neumoniae, etcétera, etcétera, ¿verdad? Acá cuando hablemos de infecciones, siempre virus, bacterias, hongos. Cualquier virus, generalmente los virus producen vasculitis, algunas bacterias, algunos hongos. Secundarias a colagenopatías. Las colagenopatías, como les decía, cualquier enfermedad del colágeno produce vasculitis. Y son vasculitis de vaso pequeño. Ejemplo de eso, el lupus es la que más vasculitis produce. La artritis reumatoide, la dermatomiositis, la polimiositis, produce vasculitis, no sé, el síndrome de Sjögren, etcétera, etcétera, cualquier enfermedad del colágeno. También las neoplasias van a producir vasculitis, cualquier neoplasia, las neoplasias de células pequeñas de pulmón, las de riñón, los linfomas de células o las leucemias de células peludas, etcétera, etcétera. La enfermedad inflamatoria intestinal es otra causa de vasculitis. Entonces, como habíamos visto, fíjense, las vasculitis, cuando uno ve una vasculitis, se pregunta, ¿será solo vasculitis o será vasculitis secundaria? ¿A qué cosa? Fármacos, enfermedad del colágeno, infección,
neoplasia o enfermedad inflamatoria intestinal. Y si uno no ha encontrado estas cosas, uno dice, entonces es solo vasculitis. Y entonces ahí dice, cuando uno solo encuentra vasculitis, dice, es una vasculitis de vaso grande, vaso mediano o vaso pequeño. Hay pocas vasculitis de vaso grande. Es la arteritis de la temporal con todos los síntomas como claudicación de la mandíbula, cefalea temporal, sensibilidad en la arteria temporal, pérdida de la visión, claudicación mandibular. Es generalmente la arteritis de la temporal de personas mayores, etcétera, etcétera. ¿Verdad? O el Takayasu, por ejemplo, es otra arteritis de vaso grande. ¿En quiénes se produce el Takayasu? En mujeres jóvenes de raza asiática. ¿Sí? Por eso el primero en describir fue Takayasu, ¿verdad? Sí, produce, ¿qué se llama? Vasculitis en vasos grandes, hay alteración en los pulsos, produce fiebre, compromiso del estado general, hay pérdida de pulsos en miembros inferiores, diferencia de pulsos en hipertensión arterial, hay diferencia de pulsos entre los brazos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Otra causa otro tipo de vasculitis es la vasculitis de vaso mediano. Y acá tenemos básicamente dos vasculitis, la poliarteritis nodosa y el Kawasaki. El Kawasaki es de niños, muy chiquititos. Y ahora, durante el COVID-19, se ha dado mucho el Kawasaki. Se llama Kawasaki-like. Ya niños chiquitos se enfermaban de COVID-19 y tenían una vasculitis con incluso infarto de miocardio. Es una vasculitis de vaso mediano, el Kawasaki. ¿Entendido? Se está viendo mi puntero, ¿verdad? Acá. Sí, Entonces, doctor. el Kawasaki es una vasculitis de vaso mediano, son niños que tienen una lengua aframbuesada, tienen ojos rojos y tienen característicamente fiebre, la lengua roja, los ojitos también congestivos, bajan de peso y además característicamente se infartan, tienen alteraciones cardíacas. Otra vasculitis de vaso mediano es la poliarteritis nodosa. La poliarteritis nodosa, como compromete vaso mediano, ya puede producir gran hipertensión arterial por compromiso de la arteriola aferente del vaso sanguíneo. También produce nódulos subcutáneos a nivel de piel. Por eso se llama poliarteritis nodosa, por producir nódulos subcutáneos. ¿Ya? Esta es generalmente secundaria a hepatitis B, hepatitis C o algún tipo de reacción como por ejemplo los implantes antiguos de mama o incluso algunos pacientes con implantes más modernos. Pueden hacer poliarteritis nodosa o las inyecciones de silicona que están muy de moda en labios, etcétera, etcétera. No son embolias sépticas, sino son reacciones inmunológicas. Entonces, las vasculitis primarias se dividen en vaso grande, vaso mediano, vaso pequeño. Las de vaso grande principalmente son la arteritis de la temporal, el Takayasu, las aortitis, ¿sí? Las de vaso mediano son poliarteritis nodosa, la Kawasaki, acá también hay otra, el Leo Burger, y tenemos las de vaso pequeño. Las de vaso pequeño son las asociadas a ANCA, ¿sí? O hipersensibilidad tipo 2 y las por complejos inmunes. Acá está la poliangiitis, por ejemplo, por complejos inmunes tenemos el Schoellen-Henoch. ¿Entendido? Acá tenemos el Schoellen-Henoch. ¿Les queda claro, muchachos? Vaso pequeño, hipersensibilidad tipo 2. Y acá tenemos
por complejos inmunes, hipersensibilidad tipo 3. Entonces tenemos este tipo de vasculitis. Esta es la clasificación antigua de Chapel-Hill. Fíjense, acá tenemos las vasculitis. Estas son las vasculitis de vaso grande, Takayasu, arteritis de la temporal, que atacan solo hasta la aorta y alguna arteria grande. Tenemos la poliarteritis nodosa y el Kawasaki, que es hasta alguna arteria mediana. Tenemos otras que van comprometiendo otras arterias, incluso venas, y así van comprometiendo, los diferentes vasos sanguíneos. Y cada tipo de vasculitis tiene su célula que va a producir daño. Por ejemplo, ¿quién va a producir daño mediado por eosinófilo? El Schur-Strauss. Y como está metido el eosinófilo, ¿qué inmunoglobulina va a estar metida? La IgE. La poliarteritis nodosa, ¿qué va a producir? Polimorfo nuclear. El polimorfo nuclear. El Wegner, ¿qué va a producir? El macrófago va a ser el que va a producir daño. Inicialmente es una hipersensibilidad tipo 2, pero finalmente se produce una hipersensibilidad tipo 4, tipo A. ¿Por qué? Porque está metido por el macrófago y se convierte en una hipersensibilidad celular TH1 4A. ¿Les quedó claro? Esta es la clasificación actual de Chapel-Hill. Fíjense, ya no clasifica a las vasculitis como vasculitis primaria y secundaria, digamos, en primera instancia, ni como vasculitis y pseudovasculitis, ni después como vasculitis primaria, secundaria. Directamente habla de vasculitis de vaso pequeño, vaso mediano y vaso grande. Y cuando uno habla de vasculitis de vaso grande, seguimos hablando de las mismas. Arteritis de temporal y Takayasu. Vaso mediano, poliarteritis nodosa y Kawasaki. Es acá en la de vaso pequeño que se cambia. Asociada a ANCA, hipersensibilidad tipo 2. Por complejos inmunes, acá está el Schollen-Henoch, crioglobulinemia, vasculitis urticarial, Goodpasture, secundaria a enfermedades del colágeno, secundaria a drogas e infecciones, las paraneoplásicas y las asociadas a enfermedades inflamatorias. En realidad es un orden diferente, muchachos, si se dan cuenta. ¿Sí, Iván? Víctor. Sí, doctor. Víctor. Puta, se ha dormido este Víctor. Ni modo. Anoche debió ir a farrear mi residente, pero lo voy a colgar. Aquí estoy, Doc. Ya. Está bien. Bueno, entonces, si se dan cuenta, esta clasificación antigua es mucho, mucho más práctica para mí. Entonces, ¿qué es lo primero que uno tiene que saber? Vamos a volver a un principio de las vasculitis. Vasculitis es la inflamación de la pared del vaso sanguíneo y vamos a tener signos sistémicos e isquémicos. ¿Por qué? Por la inflamación de la pared del vaso sanguíneo. Se tapa este vaso sanguíneo y va a morir el nervio. Y vamos a tener vasculitis por daño directo, como por ejemplo en las endocarditis, o inflamación directa de algún componente como el endotelio o indirecta cuando viaja de otro lado, ¿verdad? Luego tenemos el mecanismo, hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Y hay cada vasculitis ahí metida. Luego, la hipersensibilidad tipo 1 son las alérgicas, el Schur-Strauss. Hipersensibilidad tipo 2 son anticuerpos que se unen a la célula, complejos inmunes, la tipo 3 y la celular, ¿verdad? Las manifestaciones son sistémicas, son isquémicas, sistémicas a veces es raro, pero a veces solo tienen fiebre, compromiso del estado general, baja de peso. Las isquémicas depende del vaso sanguíneo, habíamos dicho, ahí teníamos ejemplos de algunas vasculitis. No hay que olvidar que la glomerulonefritis es una vasculitis y
para enfrentar al paciente con vasculitis, no nos viene con un letrero el paciente con vasculitis, y acá tenemos las manifestaciones isquémicas y sistémicas. A veces solo hay sistémicas, fiebre, baja de peso, uno descarta neoplasia, descarta algunas otras enfermedades, y ya uno tiene que empezar a pensar en vasculitis, ¿sí? Y si hay manifestaciones isquémicas que uno ve, es más fácil. Uno sospecha de vasculitis y uno tiene que pensar, primero que nada, será una vasculitis por noxa directa, lo que antes llamábamos pseudovasculitis, y hay que descartar endocarditis, mixoma, embolias de colesterol o que se esté pichicateando con algo endovenoso el paciente, ¿verdad? Y si no, vemos, será vasculitis, solo vasculitis o vasculitis secundaria. Ahí están las vasculitis primarias y las secundarias. Habíamos dicho cuando es secundaria, será secundaria a drogas, será secundaria a enfermedad del colágeno o alguna infección, porque si tiene una hepatitis B nos vamos a hacer famosos si lo inmunosuprimimos, ¿verdad? O será solo vasculitis. Y cuando solo es vasculitis, pensamos en qué cosas. El tamaño del vaso sanguíneo, vaso pequeño, vaso mediano o vaso grande, ¿verdad? Y habíamos dicho que cada vasculitis tiene su infiltrado celular especial. No se olviden que la vasculitis leucocitoclástica es como decir vasculitis por medicamento, es una vasculitis sencilla, ¿ya? Y acá tenemos la clasificación actual que ya no clasifica ni en primaria ni en secundaria, sino directamente de acuerdo al tamaño del vaso sanguíneo. Vaso pequeño por hipersensibilidad tipo 2, hipersensibilidad tipo 3. Y dentro de la hipersensibilidad tipo 2 está la angeitis granulomatosa, la poliangeitis microscópica y el Schur-Strauss, hipersensibilidad tipo 2. Y las por complejos inmunes. Acá está nuestra antigua clasificación, todas prácticamente, ¿no? Schoellen-Henoch, está las secundarias a lupus, a enfermedades del colágeno, infecciones, drogas, secundarias a neoplasias, enfermedad inflamatoria intestinal, etcétera, etcétera. Y las vasculitis de acuerdo al tamaño del vaso sanguíneo, vaso mediano y vaso grande, ¿ya? Poliarteritis nodosa y Kawasaki, vaso grande, arteritis de la temporal y Takayasu. ¿Entendido? Miren, esto es, siempre nos hablan de ANCA. ¿Qué es el ANCA? Y uno nunca sabe. El ANCA es el anticuerpo anticitoplasma de neutrófilo. Cuando empezamos a hablar de inmunología, habíamos hablado de que el reconocimiento era un fenómeno aprendido y que si nos ponían orejas de burro, nosotros aprendíamos a reconocer esas orejas de burro como propias y las tolerábamos toda la vida. Pero habían estructuras propias nuestras como estructuras del cerebro, del ojo, que nunca estaban en contacto con nuestro sistema inmunitario, ¿verdad? Acá tenemos la proteinasa 3, la mieloperoxidasa, que están restringidas al citoplasma del neutrófilo y que nunca nuestro sistema inmune ha estado en contacto con estos antígenos. Por algún estímulo viral, por ejemplo, algún virus, les estoy explicando en forma sencilla, ¿ya? Por ejemplo, esta persona se ha infectado por un citomegalovirus, un parvovirus B19, estos antígenos que están restringidos al citoplasma del neutrófilo van a expresar estos antígenos citoplasmáticos del neutrófilo en la superficie del neutrófilo, ¿verdad? Fíjense. Y esos antígenos, ¿sí?, del citoplasma del neutrófilo van a generar anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo, los ANCA. Y estos anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo van a ir pegándose al neutrófilo y van a ir viajando.
a través de la circulación y obviamente no van a producir daño en la aorta porque hay un alto flujo, no se van a pegar a la aorta, van a ir viajando, viajando, viajando hasta la circulación del vaso pequeño. ¿Dónde? El glomérulo. Y en el glomérulo o en la piel van a ir depositándose, o en el ojo, por ejemplo, en la uvea, y van a producir una uveitis o una glomerulonefritis. Y se van a ir depositando y van a empezar nuestro organismo va a empezar a tratar de destruir digamos, leucocito anormal lleno de anticuerpos y va a empezar a producir citotoxicidad mediada por células. El complemento va a venir y va a empezar a dañar también, este es el complemento, y va a producir gran inflamación, una glomerulonefritis. Eso es lo que pasa en los ANCA. ¿Queda claro, Víctor? Así se ven los ANCAs, muchachos. ¿Ven? Este es un ANCA citoplasmático, un C-ANCA. Todo el citoplasma está iluminado, fluoreciendo. Y este es un perinuclear, un P-ANCA. ¿Sí? Cuando hay un C-ANCA, el 99% son proteinasa 3. O sea, es 99% que es un Wegener. Cuando hay un P-ANCA, acá, un perinuclear, hay muchos antígenos que son P-ANCAs, como la mieloperoxidasa. Hay otros antígenos que no son solo son mieloperoxidasa. Pero cuando hay un P-ANCA y es mieloperoxidasa, eso es vasculitis. Pero hay otros P-ANCAs que son positivos y que no son mieloperoxidasa. Es, por ejemplo, en la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Entendido? El P-ANCA tiene una especificidad muy baja para vasculitis. Entonces, siempre que hay un P-ANCA hay que tratar de hacer una mieloperoxidasa. ¿Entendido? ¿Para qué sirve entonces el ANCA en vasculitis? Para hacer el diagnóstico de vasculitis ANCA positivo. ¿Qué tipo de vasculitis? Las asociadas a ANCA. Una vasculitis de vaso pequeño asociada por hipersensibilidad tipo 2. ¿Qué tipo de vasculitis nos va a dar? Las ANCA positivo, una angeitis granulomatosa, como lo que llamábamos antes Wegener, o una poliangeitis microscópica, o lo que llamábamos antes o lo que llamamos Schur-Strauss. Algunas por infección y drogas también dan ANCA positivo, por si acaso, ¿ya? ¿Para qué también sirve el ANCA? Nos da el riesgo de recaída y también nos evalúa el tratamiento. Si hay un paciente con vasculitis de Wegener o poliangeitis granulomatosa está con ANCA positivo, hacemos tratamiento, se negativiza, entonces decimos que el tratamiento está bien. Entonces, ¿cómo hacemos en general el tratamiento de las vasculitis? Depende del tipo de vasculitis. Una vasculitis secundaria a medicamentos, lo primero que hay que hacer es quitar el medicamento, ¿verdad? Cuando es una vasculitis secundaria a infección, lo primero que hay que tratar es la infección. Pero cuando es una vasculitis primaria, solo vasculitis, obviamente el tratamiento es con inmunosupresores. ¿Entendido? Y cuando la vasculitis es leve, obviamente primero corticoides o corticoides más metotrexato o azatioprina o metotrexato y azatioprina. ¿Entendido? Cuando la enfermedad es grave, se usa corticoides más tipo metilprednisolona y ciclofosfamida. Para mantenimiento de las vasculitis graves, ya una vez que uno ha completado el tratamiento con metilprednisolona, ciclofosfamida y la vasculitis ha entrado en remisión, uno puede mantener metotrexato, azatioprina, micofenolato de acuerdo al tipo de vasculitis. En vasculitis grave se puede hacer plasmaféresis, por ejemplo,
en enfermedad renal intensa, en hemorragia alveolar, siempre y cuando el paciente esté hemodinámicamente estable. ¿Qué es la plasmaféresis? Es una especie de diálisis donde se conecta a la máquina de aféresis, sí, y se saca todos los complejos inmunes. Esto es para vasculitis por complejos inmunes especialmente. O se puede dar inmunoglobulinas o terapia biológica, ¿sí? Terapia biológica con, por ejemplo, rituximab siempre y cuando haya complejos inmunes. ¿Para qué? Para destruir la formación de anticuerpos. Vamos a hablar después de agentes biológicos en una clase especial, muchachos. ¿Listo? Entonces, cuando uno ve a un paciente con vasculitis, siempre hay que considerar que esa vasculitis es grave. ¿Ya? No sabemos en qué momento la vasculitis va a ser grave. Uno, en vasculitis grave siempre hay que tener la opción de la terapia biológica y hay que dar tratamiento adecuado proporcionado a la gravedad de la vasculitis. Lo más importante al inicio del diagnóstico, siempre hay que tener en cuenta las vasculitis por noxa directa, lo que antes llamábamos pseudovasculitis. Nunca hay que olvidarse que la endocarditis, la embolia por colesterol, el mixoma auricular, las inyecciones de algunos tóxicos son vasculitis por noxa directa o lo que llamábamos de pseudovasculitis, y esas no se inmunosuprimen. ¿Ya, muchachos? Sí, doc. ¿Les ha quedado claro? Después vamos a hacer casos clínicos para que puedan estar más orientados en lo que es vasculitis. Ahí me van a hacer también preguntas aparte sobre la parte teórica. ¿Alguna pregunta? A la 1, a las 2, a las 3. Sale bola sin de reclamo. ¿Ya? Listo, muchachos.